Gracias, señora Blanquer. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Rodríguez. Gracias, presidente. Gracias, presidenta, también por la exposición, el Tribunal de Cuentas por sus informes. Me van a permitir que empiece con agradecerse, a felicitar al Partido Socialista y al Grupo Socialista de que vayan practicando el ejercicio de la oposición al Partido Popular, porque creo que es pronto lo que tendrán que hacer con más asiduidad. Por lo tanto, no voy a perder ni un momento en replicar estas acusaciones y sí que voy a intervenir en relación a los informes que tenemos que contestar en este momento, que son 673. Yo haré 5 reflexiones, 2 consideraciones generales, citaré 2 casos concretos que me parecen relevantes o importantes y una referencia al Ministerio de Sanidad porque creo que es lo más importante. Como consideraciones generales, a pesar de que la tramitación de emergencia significa simplificar mucho el proceso de contratación, en varios casos, en bastantes casos, se obvían pasos como la comunicación a la intervención, la designación de responsables de cada contrato o la documentación de recepción de suministros. También en casos se obvían aspectos que serían recomendables, aun y que en emergencia es posible excepcionar, como es disponer de varias ofertas o verificar solvencia económica y técnica de los proveedores, que especialmente en el caso de que los proveedores sean desconocidos por parte del órgano de contratación y sean de ámbitos distintos al que vayan a proveer, creemos que sería exigible, debería ser exigible esos informes de solvencia económica. Hemos visto también que se constatan abusos en la contratación de emergencia. Hemos visto pues que se contrataban reparaciones de climatizaciones que no funcionaban, alquiler de barracones escolares para 2 cursos escolares enteros, campañas publicitarias que nada tenían que ver con el COVID, incluso inversiones previstas con anterioridad a la pandemia, y esto me permite enlazar con el primer caso que quería citar, que es en relación al Ministerio de Seguridad Social y Migraciones, del ministro Escrivá en aquel momento, que utilizó la contratación de emergencia para hacer una reforma, digamos, zen del Ministerio. Una reforma que ya estaba planteada con anterioridad a la pandemia. Esto no lo especifica el informe, pero sí que el informe pone de relieve que se utiliza la contratación de emergencia para una obra que no es de emergencia sanitaria. Pero no solo eso, sino que encima se dispara el presupuesto y pasa de 850.000 euros a cerca de 2 millones de euros. El segundo caso que quería citar es el del Ministerio de Transportes del ministro Ábalos, donde se utiliza un mecanismo peculiar de contratación que yo no he visto en ningún otro ministerio ni en ninguna otra de las entidades fiscalizadas, y es que, pudiendo contratar directamente, el ministro lo que hace es dictar 2 órdenes ministeriales, el ministro, porque las firma el ministro Ábalos, para que, por un lado, Puertos del Estado primero y después Adif adquieran hasta 12 millones de mascarillas para luego distribuirlas a Adif, a Renfe, a Enaire, a AENA, a puertos y autoridades portuarias, a Sasemar y a Correos, cuando también todas estas entidades podían utilizar la contratación de emergencia. Y puestos a centralizar, lo podría haber hecho el Ministerio directamente. Es una forma innovadora que nos sorprende hasta que vemos las últimas noticias y vemos que efectivamente las empresas adjudicatarias de estos contratos son las empresas de las que Koldo era comisionista, ¿no? Y, por lo tanto, creo que esta es la explicación de estas maniobras en el momento de la contratación. Ministerio de Sanidad. El Ministerio de Sanidad del ministro Illa. Si la impresión que tuvimos desde fuera, viendo lo que veíamos, cómo se gestionaba la pandemia, era de que podía haber un cierto caos, yo creo que el informe confirma efectivamente que en el Ministerio de Sanidad, y al menos en lo que se refiere a la contratación, era un caos absoluto. Órdenes de suministro centralizados, he contado hasta 5. Unas corrigen las anteriores, ahora contrata el Instituto Nacional de Gestión de la Salud, luego hasta 12 millones, luego no contrata. No se informó a intervención delegada en numerosos expedientes y, cuando sí, con significada posterioridad, lo cual me parece muy diplomática la expresión, lo que significa es muy tarde. No se designaron responsables de contratos en prácticamente ningún expediente. El mayor contrato, el de 217 millones para la adquisición de mascarillas a una empresa de importación de productos de alimentación, concretamente de materias primas agrícolas, no sé qué tendrá que ver con las mascarillas.
no se acredita solvencia técnica, o un fabricante de yesos al que se le compraban dispositivos de ventilación mecánica. Por tanto, ¿qué puede salir mal? Bueno, pues todo. Salió mal absolutamente todo. La ventilación mecánica no llegó nunca, las mascarillas a rastras, con dudas de homologación, con retrasos. Debe ir acabando, señor Rodríguez. Acabo. A lo esencial. Hemos contabilizado entre devoluciones, penalizaciones, destrucciones de materiales no reclamados, suministros defectuosos, etcétera. Hemos sumado hasta más de 33 millones de euros no reclamados. Y en muchos casos el Tribunal de Cuentas dice que hará seguimiento de si se pueden cobrar o no, y quería preguntarle a la presidenta si tendremos esa información. Y si permite el presidente una cuestión de orden. Acabo de comprobar que la Sindicatura de Comptes de Cataluña, que no es un país independiente, sí aparecen los nombres de los adjudicatarios de contratos. Tiene que acabar, no ha tenido nunca ningún problema. Tiene que acabar, señor Rodríguez. Creo que en aras de la transparencia estaría bien que el Tribunal de Cuentas lo valorara. Gracias. Fantástico, fantástico, fantástico. Tiene la palabra para contestar a las preguntas la señora presidenta.